En la clase anterior habíamos llegado hasta la teoría de Coase de los costos de transacción. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de los factores productivos y ahora entrábamos a descifrar o a describir el factor productivo empresa. Habíamos definido la empresa, habíamos dado los elementos constitutivos, pero habíamos comenzado a analizar cuál era el aporte teórico de la empresa, es decir, por qué se conformaba la empresa. Y decíamos que había tres teorías fundamentales que trataban de explicar por qué se conformaba esta organización que aglutinaba o concentraba los factores productivos y desarrollaba un producto. Y dentro del aporte teórico, es decir, aquellos autores que trataban de explicar el funcionamiento, la concepción empresaria y la conformación de las empresas, dijimos que había tres. La teoría de Coase, que era de los costes o costes de transacción, la teoría de Knight, que era la teoría del empresario del riesgo, y la teoría de Schumpeter, que es la teoría del empresario innovador. Bien, habíamos dado la de Coase, la de los costes o costos de transacción, ¿se acuerdan? Que decía, así vagamente, para no volver mucho para atrás, que decía que las empresas funcionaban a partir de distintas transacciones que hacía el empresario con las personas que iban a proveer sus materias primas y los diferentes recursos productivos para después dedicarlos a producir. Y había costos internos con los asalariados, costos externos con los proveedores. Es decir, la empresa se nutría a partir de distintas transacciones que hacía el empresario en pos de armar ese proceso de producción. Sí, dimos el ejemplo del auto, Dimos el de las ejemplo del partes, auto. de las partes del auto, de los vidrios y eso. Exacto. Que Melina se fue muy contenta porque va a tener su Porsche negro con vidrios polarizados. ¿Está Melina? No. No la veo. Bueno, no importa, va a quedar grabado, así que Melina lo verá después. Bien, vamos a la segunda de las teorías. Esta era de los costos de transacción. La segunda teoría es la de el empresario riesgo, teoría de Knight o empresario riesgo. Es muy importante esta teoría por varios aspectos. El primer aspecto es que Knight distingue en esta concepción de la empresa dos figuras que son fundamentales en las empresas. Ojo con esto, que pueden coincidir en una misma persona, pero por lo general no coinciden. Las figuras que distinguen ahí son la del inversor y la del empresario. Inversor y empresario. ¿Quién es el inversor para Knight? Para Knight, el inversor es la persona que aporta el capital. Es la persona que aporta el capital, que desarrolla el concepto de capital y lo pone a disposición de la producción. El inversor. El empresario, para Knight, es la persona que tiene cualidades técnicas o conocimientos específicos para desarrollar esa inversión, para manejar esa inversión. La figura del empresario, en esta teoría, nace con el concepto de management, el concepto ejecutivo de manejo de la empresa. Esta diferenciación, por eso dije en un principio que puede darse como no, la encontramos generalmente en las empresas grandes, en las empresas en las cuales hay multiplicidad de inversores y multiplicidad de directivos que manejan esa inversión. Ese es el primer aspecto de la teoría de Knight. Distinción del empresario, de la figura del empresario, con la figura del inversor, que insisto, puede recaer en la misma persona. Por ejemplo, una empresa familiar invierte y desarrolla el giro empresarial. En ese caso, las dos figuras están concentradas en la misma persona. Por eso repito, en las grandes empresas, lo general es que se distinga el empresario inversor, el empresario del inversor. La segunda gran importancia que se le atribuye a la teoría de Knight del empresario del riesgo es que Knight distingue dos tipos de riesgos: un riesgo económico y un riesgo técnico, que si bien están separados al momento de explicarlos o de estudiarlos, son riesgos que van de la mano o están
manejados de manera conjunta, porque una arrastra al otra. El riesgo económico se da porque el empresario invierte y si su producto o el producto que genera no tiene la repercusión en el mercado, ¿qué hace? Pierde la inversión. Pierde la inversión. Ahí está el riesgo económico. El empresario riesgo asume un riesgo con la inversión y asume un riesgo económico. Si el producto que desarrolla no tiene efecto en el mercado, el riesgo económico se cae. Y el riesgo técnico, que conlleva o que está atado, mejor dicho, al riesgo económico, se da porque el producto puede no ser aceptado en el mercado y entonces se generó una cantidad de productos que no son aceptados como productos en sí mismos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más que absurdo. Yo voy al desierto del Sahara y pongo una fábrica de caña de pescar. Es decir, terrible salame. No es inversor o no. Terrible salame. ¿Por qué? Porque asume un riesgo económico que se va a caer a pedazos seguramente, pero también asume un riesgo técnico porque las cañas de pescar las voy a tener que guardar o vender a menor costo al otro lado. ¿Se entiende? Lo importante de esta teoría es esa diferenciación. Primero, las dos figuras que, insisto, pueden coincidir o pueden caer en la misma persona. Por lo general, en las empresas chicas o empresas familiares o emprendimientos familiares se da que la familia invierte y desarrolla el giro productivo. Y el segundo gran aspecto de esta teoría es la diferenciación de un riesgo económico por un lado y un riesgo técnico por el otro. Teoría del empresario riesgo de Knight. Vamos a la tercera de las teorías. La teoría de Joseph Schumpeter, empresario innovador. Teoría de Joseph Schumpeter, empresario innovador. Les dije la otra vez que el nombre de Schumpeter lo vamos a volver a ver cuando hablemos de ciclos económicos, porque Schumpeter elabora una teoría que es la teoría de la innovación en los ciclos económicos, y a partir de ahí se generan ciclos. El empresario innovador, para Schumpeter, es aquella persona que arriesga, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, o aquella empresa que se conforma en base a la innovación o al cambio. Se conforman productos o se elaboran productos que modifican aspectos o costumbres en la sociedad a través de la innovación en dos sentidos. En el primer sentido, del cambio de la forma de producir. Y en el segundo sentido, del producto que se larga al mercado. Por ejemplo, el empresario que innovó desarrollando el concepto del horno a microondas, ¿qué hizo? Cambió las condiciones de producción, cambió los tiempos de producción. Y ese cambio repercutió en el mercado porque todo el mundo se volcó a comprar ese producto. Hay una innovación con un nuevo producto que hace que el empresario invierta y genere un nuevo producto que es utilizado por la comunidad y que impacta en el mercado. Ese es un ejemplo. El que inventó el celular es otro ejemplo. Y así van a encontrar miles y miles de ejemplos. El que inventó la patineta, el que inventó el patín, el que inventó la motocicleta, el que inventó la rueda y vamos más para atrás. ¿Se entiende? El caso, por ejemplo, de la producción en serie que aplicó Ford también sería un tipo de innovación de este tipo, ¿no? Varias innovaciones de este tipo. Ni. Te llevo más adelante, te llevo a Toyota. Porque el Fordismo, que lo vamos a ver ahora, no innovó. Lo que hizo el Fordismo fue acelerar. Modificó algo de una carnicería, ¿no? Lo tomó de una carnicería, el tema de ¿cómo es? De la fabricación en serie. ¿Quién? ¿Ford? Ford. Ford. ¿Taylor no? La verdad que no sé. Bueno. Lo que dijiste, Alfredo, es medianamente correcto, pero al final de la clase de hoy vamos a aclarar todo eso que vos dijiste. No me quiero adelantar, ¿sí?
¿sí? Porque no siempre la innovación tiene que ver con el desarrollo en serie y en masa, como dice Alfredo. Al menos no al principio de la innovación. Al menos no al principio de la innovación. Por eso vamos a ver la evolución de los procesos productivos con la incorporación de la tecnología en los procesos productivos, que ahí sí está lo que dice Alfredo, que es la división de 3 movimientos. El Taylorismo, Taylor y Fayol, la línea de Taylor y Fayol, el Fordismo, de Ford, acuérdense de Ford, el del óvalo, no el del chocolate, ya lo aclaré, y después Toyotismo o Toyota, del ingeniero Ono japonés, que modifica la técnica de producción. Pero dame un cachito, Alfredo, que avanzamos un poquito más, y cuando vayamos a ese punto, ahí lo vamos a ver bien. Bien, estas son las 3 teorías que ustedes tienen que conocer con relación a por qué aparece la empresa o cuál es el fundamento teórico de la empresa. Tengo un chat de Martín Gabriel. Un cambio en la dirección de la empresa en el sentido que es lo que la empresa produce. Espera que lo abro. Un cambio en la dirección de la empresa en el sentido de que es lo que la empresa produce es innovación. Si cambia la dirección de la empresa, no. Porque la innovación se provoca hacia adentro en cuanto al proceso de producción y hacia afuera en el producto que lleva al mercado, que es capaz de innovar el mercado o generar o incorporar o introducir un nuevo concepto en el mercado. Así que la respuesta sería esa, a medias. Sí, se me ocurrió cuando estamos tocando este tema, se me ocurrió el ejemplo de la empresa japonesa Nintendo, que al principio fabricaba cartas tradicionales japonesas, tipo naipes, y en los años 80 empezó a producir consolas caseras de videojuegos. Bien. ¿Para vos eso es innovación? Lo tomé como innovar en el sentido de que introducen en el mercado un producto que terminó repercutiendo en un cambio en la sociedad, pero a su vez fue un cambio también para lo que era tradicionalmente la empresa o a lo que se dedicaba tradicionalmente la empresa esa. ¿Dejó de producir naipes? Sí, Bueno. sí, dejó. Dejó, bueno, en todo el caso eso es un cambio de giro empresarial, que se asocia a un concepto de concentración económica que vamos a ver ahora, que se llama diversificación. Pero ahora lo explicamos. Vienen bien porque los veo con ansiedad de entender el tema, pero vamos despacito porque vamos a ver todo esto que están diciendo. Esperen que tengo un chat. Me dice Charo Palma. Repite las 2 formas en que se modifican las costumbres, por favor. Sí, Charo, se modifican hacia adentro porque cambia el proceso productivo. Igual esto está grabado, así que lo pueden ver en la grabación. Hacia adentro porque se modifica el proceso productivo. Por ejemplo, lo que dijo Martín. Dejo de producir barajas y produzco consolas. Necesito una capacitación interna, una modificación del sistema de producción y una modificación de la organización interna. En cierto modo, esperen que vuelvo porque está volviendo loco esto, en cierto modo lo que dijo Martín Gabriel, pero en cierto modo. Está todo con una delgada línea, por eso vamos despacio. Y hacia afuera, Charo, la modificación de la costumbre es que el individuo, el mercado, el consumidor se ve con un nuevo producto que le modifica su costumbre. Por ejemplo, el microondas cambió la costumbre de la cocina, de cocinar. El horno que usaba mi bisabuelo, que era prender leña, cuando apareció el horno a gas, cambió la forma de cocinar. Varió la costumbre. El microondas cambió también. El horno eléctrico que hay hoy cambió también. Es decir, esa es la modificación hacia afuera del empresario innovador. Introduce en el mercado un producto que cambia la forma o la costumbre del mercado. ¿Charo quedó? No te veo, Charo, hoy. Sí, muchas gracias, acá estoy. Ahí estás, ¿cómo te va? Bueno, bárbaro. Bien, entonces seguimos avanzando. Vamos a ver ahora la concentración económica. La concentración económica. ¿Cuándo se provoca la concentración económica? Cuando las empresas concentran capital
y concentran producción, y por ende copan el mercado. El objetivo de la concentración económica desde el punto de vista de las empresas es obtener mayores ventajas en el mercado, copar el mercado, posicionarse en el mercado para tratar de absorber todo el consumo del producto que realizan. Entonces las empresas concentran el mercado o los productos que lanzan al mercado. La concentración puede ser de dos tipos: concentración técnica o concentración financiera. Está acá en el PowerPoint. Concentración técnica y concentración financiera. La que nos interesa a nosotros es la técnica, porque refiere a la producción. La financiera, ya se las digo, así, de manera corta y limitadamente. La concentración financiera es la capacidad que tiene la empresa de concentrar recursos financieros, o de adquirir o conseguir recursos financieros para producir. Pero la que nos importa, insisto, es la concentración técnica, porque es la que hace a la organización de la producción y la interrelación con el mercado. Concentración técnica, insisto, es aquella actitud de las empresas de tratar de monopolizar el mercado, de copar el mercado, para ofrecer sus productos y obtener el mayor beneficio posible. Bien, ¿qué tipos de concentración vamos a encontrar? Vamos a encontrar concentración horizontal, concentración vertical, diversificación, absorción y fusión. Esos son los 5 tipos de concentración técnica que vamos a ver. Vamos a empezar por el primero. Concentración horizontal. Concentración horizontal. Perdón, profe, me perdí. Entonces, estos son diferentes tipos de tipo Concentración técnico. Concentración Bien. técnica. Ahí te muestro el PowerPoint de nuevo, Milagros. Dale, gracias. Ahí lo tenés, mirá. Técnicas son la horizontal, la vertical, diversificación, absorción y fusión. Esto está todo ya habilitado, Milagros, en cátedras virtuales o cualquier cosa, ¿eh? Bien, vamos a la concentración horizontal. ¿Leyeron Mafalda alguna vez? Bien, ¿lo tienen a Manolito? ¿Sí? Bien, ¿cuál era el sueño de Manolito? No leyeron Mafalda. Manolito tenía un sueño doble. Era el hijo del almacenero del barrio y él quería crear su cadena de supermercados para ser millonario y desbancar a Rockefeller. Manolito lo que hace es concentrar horizontalmente la actividad productiva o la actividad económica. ¿Por qué? Porque él quería una cadena de supermercados que vendieran todos los productos posibles y hacerse millonario. Entonces, dejando de lado el ejemplo absurdo, pero muy gráfico, la concentración horizontal se da cuando el empresario busca expandirse o concentrar en su actividad siempre el mismo rubro y estadio de producción. Siempre el mismo rubro o estadio de producción. Y a partir de ahí controlar el mercado y obtener el mayor beneficio posible. Una cadena de supermercados, una cadena de carnicerías, una cadena, no sé, de artículos del hogar, una cadena de mueblería, ¿se entiende? Siempre en el mismo rubro de producción o de comercialización. Repito, la concentración horizontal se da cuando el empresario busca expandir su rubro o su carácter de empresario, productor o comerciante, siempre en el mismo estadio o rubro de producción. Por eso es horizontal. Por eso es horizontal. ¿Cómo será la vertical? Sí, Martín. Disculpe, pero eso fue lo que hizo Rockefeller con Standard Oil, ¿no? Puede ser, pero Rockefeller después diversificó. Walmart son todos supermercados. Carrefour son todos supermercados. Bea son todos supermercados. ¿Se entiende? Bien. En electrodomésticos, no sé, Frávega, Alayán, Aloise. Trata de copar el mercado siempre en el mismo estadio. No vamos a encontrar una carnicería Aloise. Vamos a encontrar venta de electrodomésticos o artículos para el hogar. Bien. Siempre en el mismo rubro de producción. Vamos a la vertical.
Vamos a la vertical. Por ejemplo, coto. ¿Qué es coto? Principalmente mercado. un mercado mayorista. Coto era un frigorífico. Coto es un frigorífico. Coto vende carne porque tiene su propio ganado, faena el ganado, lo corta, lo vende y lo comercializa. Entonces, ¿cómo concentra? Concentra desde la materia prima, el ganado, hasta el producto terminado. Es vertical. Concentra el mercado en todas las etapas del proceso productivo. Tiene la materia prima, que es el ganado, tiene el frigorífico, donde lo corta, lo secciona, faena, etc. Tiene la cadena de distribución y tiene la cadena de comercialización. La concentración vertical en la empresa, se da porque el empresario toma desde la materia prima hasta el producto terminado y concentra la actividad económica productiva en toda la cadena de producción. Siempre el objetivo va a ser el mismo. Copar el mercado y desplazar a la competencia. Después vamos a ver, en la bolilla siguiente, si esto de la defensa de la competencia está permitido o no. Porque, ojo, que hay una situación de abuso dominante o posición dominante del mercado. Pero lo vamos a ver en la bolilla que viene. Ahora estamos viendo las formas de concentración. ¿Entendieron las dos diferencias? De horizontal y vertical. Milagros quedó, Delfina quedó, Victoria, Juliana, quedaron, Lorena, ¿todos quedaron? Bien. Vamos al tercero, ¿cuál era? Diversificación. Y acá Martín... Profe, Sí. quedan 4 minutos por si era demasiado extenso el tema. No, vamos a diversificación y volvemos en la próxima. Gracias, Pedro. Martín, acá vos me sacaste el tema de Nintendo, que hacía barajas y de golpe empezó a hacer consolas de juego. Adidas, ¿qué produce Adidas? Indumentaria deportiva. Sí, bien, ¿qué más? Yo sé el caso de Nokia, profe. ¿De quién? De Nokia, que antes hacía papel. De Nokia, de Dunlop, Adidas, hay un montón. ¿Por qué digo Adidas? Cuando yo era chico, es decir, después del desembarco del Arca de Noé, Adidas tenía 2 modelos de zapatillas. Y hacía zapatillas y la remerita blanca con el escudo y el pantalón de frisa para ir a educación física. Para de contar. ¿Hoy qué hace Adidas? Zapatillas, relojes, camisas, bolsos, vaqueros. ¿Qué hizo? Diversificó su producto, pero mantiene la marca Adidas. ¿Qué hizo? Empezó a ofrecer productos que no eran propios de la marca o de la empresa. Empezó a ofrecer productos que no eran propios de la empresa, pero mantiene la marca. Entonces uno identifica la marca Adidas en algunos productos. Los relaciona con algunos productos. ¿Por qué digo Dunlop? Dunlop, ¿qué hace tradicionalmente? Es una fábrica de caucho, cubiertas. Pero también ven en los partidos de tenis las pelotitas Dunlop, las raquetas Dunlop. ¿Qué tiene que ver con las cubiertas? Nada. Vayan a pegar una pelota de tenis con una cubierta. Nada que ver. Bueno, eso es diversificar. Ampliar el mercado o ampliar la relación de productos que yo ofrezco para expandirme en el mercado. Hay miles de ejemplos. Lo que dijo Martín, Nintendo, Nike, hay un montón de ejemplos. Son empresas que salen de su línea de producción tradicional, que comienzan a ofrecer, y ahí está el concepto de diversificación, comienzan a ofrecer productos diferenciados o distintos a los que tradicionalmente producen y generan un copamiento en el mercado. Pedro, ¿por qué Stanley? ¿Qué me estás diciendo? Nada, que todos los termos Stanley y todas las herramientas, todo en un principio eran productos para la guerra de Estados Unidos. Es más, por eso tiene el color verde militar. Bueno, vos lo dijiste, vos recién dijiste la palabra clave. En un principio eran, todas las empresas nacen con un sentido, pero después cuando empiezan a diversificar, empiezan a promover distintos productos, manteniendo su marca. ¿Qué elementos se supone que juega en esto? Que tiene que ver con el empresario de Nike. La inversión. Por ahí viene alguien y dice, invierto en este rubro y mantenemos tu marca, pero invertimos en esto y diversificamos el producto. Ven cómo todo se va concatenando y todo se va atando. Pero bueno,
La diversificación es el tercer modelo o el tercer ejemplo de concentración técnica. Ahora sí, vamos a hacerle caso a Pedro, queda 1 minuto, son y 40, y 45 nos juntamos de nuevo, ¿sí? Y continuamos. Pregunte, si tienen alguna duda, la vemos cuando volvemos, ¿sí? Y 45, 46 nos volvemos a juntar. Nos vemos, gracias.